en la Universidad de Buenos Aires. Es el Chief Technology Officer de la empresa software BitTrap, que provee soluciones en ciberseguridad. Es director de investigación de Core Security Technologies y es un emprendedor tecnológico del espacio en ciberseguridad y blockchain, investigador, programador y diseñador de protocolos criptográficos, cofundador de la empresa BitTrap, disarmista y Core Security Technologies. Y por otro lado tenemos a Ariel Weisbein, que es licenciado en matemáticas y luego hizo un doctorado en matemáticas y un doctorado en filosofía. Es director de Research de Core Technologies, Core Security Technologies, y es investigador experimentado en distintas áreas de la seguridad informática. Ha dirigido equipos de investigación, proyectos internacionales, disertado en conferencias locales e internacionales académicas, y de la industria, y publicado en diversas revistas de toda la temática de ciberseguridad. Así que sin más, Ariel y Ariel, bienvenidos. Tienen toda nuestra atención para esta segunda charla, observando los ataques invisibles. Muchas gracias. No, gracias a vos. A ver, déjame ver cómo voy a mostrar la pantalla. Share screen. Deme un segundo, por favor, que... Sí, no hay problema, deberías tener permiso de compartir, porque estás como Sí, pero no veo el documento que tengo que compartir. Un segundín. Sí, no hay problema. Acá está. Y a ver ahora. A ver si comparto. Ops. ¿Querés, Futo, mientras contar algunas cosas mientras yo presento? Vale. Tienen libertad de hablar, háganlo coloquial esto, tienen toda la libertad de hablar por la siguiente hora. Vayan comentando un poquito. Tengo que cerrar el Zoom, voy a desaparecer un segundo que tengo que cerrarlo para darle los permisos. Ahí vuelvo. No hay problema, te compartimos nuevamente. Ariel, tenés toda la atención. Bien, bien. Bueno, voy a mencionar brevemente, con Ariel tenemos un recorrido juntos de varios años, como sugeriste en la introducción, coincidimos en varios proyectos y tenemos una perspectiva común con la que hemos construido durante este tiempo. De lo que vamos a hablar hoy es específicamente de algunos aspectos de esta perspectiva, que tal vez no coincide del todo con la visión mainstream al respecto del estadio de la seguridad informática a nivel mundial y hacia dónde estamos yendo. Y nos parece que tal vez hay algunos de estas diferencias creo que pueden ser interesantes. A partir de ahí construimos la charla que les traemos hoy. Bueno, arranco un poco con la propuesta específicamente. El nombre de nuestra charla es entonces Observando los ataques invisibles, y de lo que queremos hablar específicamente es de qué lugar tienen en nuestra construcción del estado de la seguridad informática, del lugar particular que tienen cada una de las organizaciones con sus capacidades de defensa y su perspectiva de seguridad ofensiva también, y cómo el hecho de que probablemente un porcentaje significativo de los ataques a los que las organizaciones están sujetos no sean registrados o percibidos de manera consistente o registrados efectivamente, cómo afecta esa diferencia entre lo que observamos y lo que no podemos observar a nuestra concepción del universo de la ciberseguridad. Esa es la propuesta que trajimos hoy. Indudablemente esa perspectiva es muy interesante, dado que hay todo un mundo invisible que
que está muy activo y que nosotros no lo estamos viendo, pero puede generar mucho daño a todo lo que es la seguridad, ¿no? O sea que el enfoque es muy bueno. No sé si Ariel ya estás en condiciones de compartir. A ver, deberías liberar tu micrófono, Ahora ¿verdad? está, ahí está. Ahora sí. Sí. Ahí está. A ver, y ahora sí puedo compartir. Todavía no me deja compartir el Zoom. ¿Estás en una Mac? Sí. Tendrás una computadora Windows, porque la Mac generalmente da algunos No, pero problemas. me pidió permiso, lo autoricé y ahora me dice que el host no me habilita porque cuando me volví a loguear, me sacó el permiso de cohost y el permiso de presentar. No, pero ahora lo tienes, ¿eh? A ver, me parece lo mismo. No sé si vos, Futo, podés. A ver. Ahí estás, a ver. Prueba ahora, estás como vos. A Ahí ver. va, ahora sí, ahora sí. Listo. Bueno, excelente. Muchas gracias. Bueno, perdón por el pequeño retraso. Acá No hay estamos. problema. Pasen las mejores familias. Adelante. Bueno, entonces, esto es de lo que les queremos hablar, de observando los ataques invisibles. Creo que Ariel Futo ya les contó un poquito. Si querés, comenzamos con este slide, así engancho, que no sé en qué momento Sí, sí, reaparecí. yo hice una caracterización del propósito de la charla, así que creo que ya podemos saltarlo e ir al próximo. Bien, bueno. Entonces, y además ya fuimos presentados, así que esto también lo vamos a saltear. Y vamos a comenzar hablando un poco de esto que es el dwell time o el tiempo de detección. Le digo, explícitamente es una métrica que está definida como el tiempo que permanece el hacker en la organización antes de ser detectado. O sea, aquellos ataques que son detectados adentro de una organización, bueno, contamos desde que entró el hacker hasta el momento de esa detección, cuánto tiempo pasó. Bien. Y acá tenemos un gráfico que queríamos mostrarles, este es un histograma, en donde básicamente cuenta qué porcentaje de los ataques son detectados en la primera semana, en la segunda semana, ¿no? Y cada uno, y ahí abajo indica el tiempo en cantidad de días, hasta terminar en 2000 días. Y estos son tres líneas, que cada una es un año, 2020, 2019, 2018. Y una cosa que podemos ver, ¿no?, es que fíjense nada más en los primeros puntos de cada año. En el 2020 el 35% de los ataques fueron detectados en la primera semana. El año anterior fue el 22% y el 2018 esto fue el 15%. Y algo parecido se da en algunos de los otros años, ¿no? Esta cuestión de que se reduce el dwell time. El tiempo de identificación es crítico, es una métrica que registran varios estudios. Acá trajimos por su nivel de detalle el de Mandiant FarEye, pero está el análisis del costo de Data Breach que hace Verizon, y hay uno similar de IBM todos los años. La metodología que usan muchos estos estudios son encuestas. En general, hay una correlación muy clara entre el tiempo de identificación de los ataques y el costo que resulta para la organización del daño asociado al incidente. Esto lo registran muy claramente los estudios de IBM y de Verizon, donde obviamente cuanto más, en términos generales, cuanto más largo es el tiempo de identificación, cuanto más largo es el dwell time, más costoso es el evento, el incidente para la organización. Y mirando un poquito estos números, más allá que el gráfico es complejo, lo que parece sugerir esta estadística de Mandiant es que en los últimos años ha habido una mejoría aparente en la evolución del dwell time, donde el dwell time en promedio, en principio, se estuvo reduciendo, lo cual parece ser
parece ser un indicador prometedor. Sin embargo, bueno, claramente esto está en conflicto con la perspectiva que muchos tenemos sobre el estadio de seguridad informática. Así que tratemos de elaborar un poquito más. Bien, a ver. Digo, y una pregunta que nos hacemos, ¿no? Entonces es, claro, como decía Ariel, estos son valores obtenidos de una encuesta. Eso quiere decir, hubo gente, probablemente clientes de estas empresas o allegados de alguna manera, que respondieron a esta encuesta. Ahora, por un lado, mucha gente no respondió. Por otro lado, bueno, tiene que haber otros puntos, ¿no? Creo que acá hay unos cientos o miles de empresas que formaron parte del estudio. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo creen ustedes que es la realidad? Digo, si uno pudiera tener todos los puntos, todos los ataques que sucedieron, ¿cómo se redibujaría esa curva año a año? Y acá la pregunta es un poco es una pregunta trampa, porque claramente las encuestas se van a diferenciar, se van a distanciar, al menos ligeramente, de lo que es la realidad. Y si uno dice, bueno, ¿cuál es el attacker dwell time promedio, un histograma del attacker dwell time? Eso incluye todos los incidentes de seguridad, en algún sentido, incluso aquellos de los cuales todavía la organización no pudo identificar, ¿no? ¿Qué pasa con los ataques que están todavía activos o que tal vez pasaron a la historia sin que la compañía los observara? Tal vez no. El problema es que la definición del dwell time promedio en algún sentido no está del todo bien definida, ¿no? Porque ¿qué deberíamos tomar? ¿Un infinito para aquellos incidentes que nunca fueron detectados? ¿O deberíamos ir haciéndolos crecer a medida que pasa el tiempo desde el momento que fue identificado? Más allá de la broma o el guiño, acá la cuestión es que estas estadísticas, por una cuestión de construcción, dejan de lado un porcentaje, una porción muy importante de los incidentes de seguridad que no están siendo capturados. Y ya lo vimos en el gráfico, tiene un long tail, una cola larga estas estadísticas, y hacen bastante presión lo que sucede en el promedio con los incidentes de seguridad de largo dwell time, pero incluso fuera de estas estadísticas hay ataques que no están siendo correctamente representados. Sí, exacto. Digo, yo mirando un poco los números, ¿no? Termina en 2000 días, que probablemente para muchas organizaciones medianas o grandes sea la vida de una computadora, ¿no? Después de eso no serán 6, 8 años, o no queda prendida. Entonces, digo, nos pensamos en esto, ¿no? En los ataques invisibles, estos ataques que no entraron en ese gráfico, o más precisamente los que no fueron detectados. Y bueno, esto, digamos, se refiere a redes enteras, a computadoras adentro de una red, a un montón de estos incidentes que no son detectados, y eso, digamos, lo podemos explicar por dos cosas, ¿no? Por el atacante no queriendo que esto suceda, y por la tecnología de detección que tienen estas empresas. Lo que sí es indispensable es tener en cuenta los ataques invisibles para revisar en algún sentido esa progresión que veíamos del attacker dwell time en los últimos años, para tratar de alguna manera hacer coincidir esa perspectiva con la perspectiva que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, nosotros, digamos, vamos a ir cerrando con un análisis que usa estos hechos, pero acá el chistecito del dibujo del polvo detector de ataques es que, bueno, uno en informática, ¿no? Puede tirar varios polvos detectores
y eventualmente ir detectando algunos ataques. Quizás hoy salió un polvo nuevo, una tecnología nueva de detección que me permite detectar algunas cosas viejas, pero bueno, los atacantes también irán haciendo lo mismo, y entonces esta cuestión dinámica sigue generándome estos ataques invisibles. Y acá entra, digamos, en escena uno de los actores bueno, que ya tiene unos años, pero decididamente desde la pandemia cobró muchísima más importancia, que es el ransomware, que nosotros entendemos como una estrategia de monetización de los atacantes, que en particular tiene el efecto de que hace que los ataques sean detectados rápidamente. Y entonces esto probablemente sea una de las cosas que está generando ese crecimiento de ataques detectados en esta primera semana, o en general más temprano. Esa baja en el dwell time. Voy a cambiar ligeramente la perspectiva. Hasta ahora estuvimos hablando de dwell time como una característica que afecta o que considero que evalúa la organización, la víctima en este caso, pero desde el punto de vista del atacante, el dwell time en algún sentido está asociado con el esfuerzo, al menos el esfuerzo temporal relacionado con un ataque. Donde en la mayoría de los casos las estrategias de monetización o el momento de elegir la monetización implica una revelación de la presencia del atacante, y en algún sentido bajar el dwell time desde el punto de vista del atacante, con todas las otras variables fijadas, implica una ventaja también para el atacante, en teoría, porque el costo asociado a su esfuerzo baja. Ahora vamos a estudiar un poquito algunos de estos detalles. Claro, ¿no? Entonces, una pregunta que podemos hacernos es esto. De estos ataques que terminan en ransomware que estamos viendo, bueno, si hay gente nueva que los está usando, o quizás son los mismos atacantes de antes, o más precisamente, se trata de ataques o atacantes que usaban esta tecnología y quizás entraron en máquinas digamos, usando una combinación, ¿no?, de un exploit para entrar, y después tenían una manera de seguir para monetizar con tarjeta de crédito o con clics o con alguna otra cosa, y ahora están eligiendo esto, o directamente es un mundillo nuevo de ataques y atacantes nuevos que se suman. En algún sentido, el relato mainstream es que los ataques, las criptomonedas de alguna forma habilitaron el pedido de rescate por los datos, y esto es una representación razonable de lo que sucede, pero la pregunta en cualquier caso es si ese mecanismo de monetización no hubiese estado disponible, si los atacantes hubiesen hecho un breach de todas formas, ¿no? Esa es la pregunta que está un poco latente, que es una pregunta bastante difícil de contestar en términos conceptuales. Tal vez es abordable con algunas herramientas de economía. Uno podría tratar de construir algunas estadísticas, algunos indicadores que traten de revelar esta diferencia, pero en cualquier caso es una pregunta conceptual muy, muy fuerte y muy significativa, ¿no? Y a ver, digo, acá de vuelta sumamos este chistecito en donde de una perspectiva hay 4 maderas, de la otra hay 3, y claro, cada uno tendrá su perspectiva en este problema, o más precisamente en el daño que suma el ransomware al mundo. Digo, ¿estaríamos mejor sin ransomware o sin este tipo de monetizaciones? Porque hasta hace 2 minutos veníamos sugiriendo que el ransomware me baja el dwell time, que el dwell time alto es algo malo, entonces en principio estamos todos contentos, ¿no? Ransomware me baja el dwell time me baja el costo del daño, esto es algo mejor. No es tan fácil la cosa, porque claro, si esto estuviera agregando ataques, bueno, sería un problema. Pero bueno.
Y en principio nadie quiere nadie quiere estar sometido a una situación de ransomware, sin dudas. La pregunta es más compleja y tiene muchos aspectos sutiles que tienen que estar considerados para entenderla. Ujú. Bueno, y acá entonces, digamos, lo que empezamos a preguntarnos es, bueno, al fin y al cabo, muchos de estos atacantes es gente de negocios, quizás no entregan tarjeta a sus clientes y salen a la calle a vender sus servicios, pero decididamente es gente que trabaja de esto y que busca, bueno, cobrar plata por su tiempo o por sus esfuerzos. Y eso representa, entendemos, una buena parte de los atacantes, pero bueno, pero no todos, siempre hay otro tipo de cosas, no por el loco que peló los 500 cocos con los dientes, pero sí algún ex empleado enojado, una persona que quiere hacer un defacement en una organización porque no le gusta la visión de la empresa, qué sé yo, hay algunas poquitas empresas que pueden sufrir robo de propiedad intelectual, y bueno, y todas esas cosas a veces se usan como... A ver, primero es importante entenderlos a todos, y segundo, representarlos bien, ¿no? ¿Cómo se distribuyen estadísticamente? ¿Qué es lo que mayor daño me puede causar a mi víctima? Y cuáles son los ataques que yo, víctima, tengo que considerar en mis análisis y de defensa. Sí, yo sumaría los government sponsor attackers, ¿no? Las organizaciones que tienen como motivación una operación geopolítica y que tienen otros propósitos. Muchas organizaciones organizan o priorizan sus estrategias de defensa en función del perfil principal de su adversario, y es necesario considerar para muchas organizaciones qué es lo que un State Sponsor Actor puede hacer, pero al mismo tiempo también están presentes una mayoría estadística de organizaciones delictivas que buscan un rédito económico directo, ¿no? Y que la motivación es financiera. Muchas veces esto está atravesado de todas maneras por sesgos cognitivos y algunas ineficiencias en la toma de decisiones, pero es importante entender cuáles son esas motivaciones y cómo operan. Bien. Y entonces una pregunta que nos hacemos, y ahora medio que va a cerrar con lo que sigue, es, bueno, es interesante bajar el dwell time, digo, estamos sugiriendo que ransomware o que hay algunos cambios que están sucediendo en este momento que hacen que el dwell time baje. Y en principio eso está bien. Hasta uno podría preguntarse si como sociedad o algunos actores en este mundillo podemos tomar algunas acciones para bajar el dwell time. Y bueno, acá, digamos, lo que miramos es un poco esto, ¿no? Dibujamos esta es una especie de idea que queremos transmitir, en donde si uno fuera a dibujar un puntito por cada ataque, en donde pone la ganancia del atacante de un lado, en el eje X, por ejemplo, y el daño, en los mismos pesos del otro lado, el daño que le hace a la víctima en el eje Y, entonces entendemos que esos puntitos no siguen una línea o una curva, sino que están ahí desperdigados por todos lados. No están perfectamente correlacionados, ¿no? Y esta idea yo la sugerí hace unos minutos cuando decía que tal vez, por ejemplo, está en el interés del atacante reducir el dwell time en algún sentido, porque eso implica una inversión, un esfuerzo menor, y entonces en ese sentido ahí hay un interés común. Y si los objetivos del atacante y los objetivos de la víctima no están completamente opuestos, no es exactamente un juego de suma cero, existe la posibilidad de tratar de
navegar el espacio de posibles mecanismos de monetización o el espacio del proceso de decisiones que toma el atacante desde el punto de vista de la organización que se está defendiendo. Incluso en el escenario de un atacante exitoso, existe la posibilidad de navegar esa situación para tratar de elegir uno de estos puntos, o influir de alguna manera al atacante para elegir uno de estos puntos que minimicen el daño, acá el resultado en el eje Y, a pesar de que eso tal vez genere un incentivo mayor para el atacante en esa situación. Y esa pregunta, esta posibilidad, creemos que es crítica para entender lo que está sucediendo a nivel mundial, y también para tomar decisiones específicas a nivel interno de las organizaciones, para poder priorizar y poder efectivamente generar estrategias de defensa más efectivas. Claro. Digo, por ejemplo, a ver, imaginemos esto, ¿no? Pensaba en 2 puntos. Uno, un hacker compromete todas las computadoras de una empresa y las usa para minar, y eventualmente, digamos, y la empresa no las puede usar, se las rompen, no las puede recuperar, pasan un par de semanas, el hacker levanta unos miles de dólares, y la empresa después tarda otras tantas semanas en recuperar las computadoras y que comiencen a funcionar como estaban funcionando antes. Del otro lado, el mismo atacante, al día siguiente que entra en todas esas computadoras, pide un ransomware, le pagan exactamente la misma suma, esos $20.000, y el tipo las arregla y se va. Bueno, claramente la ganancia del hacker es la misma, pero el daño es totalmente distinto. Ahora, lo que decía Ariel es que, bueno, no solo miramos ese punto, sino además esto se mueve en el tiempo. Entonces, quizás las cosas que funcionan hoy, los negocios que funcionan hoy, no van a funcionar mañana. Y por eso metimos... Insisto un segundo que claramente una estrategia de seguridad defensiva tiene que tomar un lugar en la conversación, y uno intenta, bajo todos los medios posibles, evitar que los atacantes tomen control, y hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. Pero como con cualquier otro aspecto de nuestra disciplina, ciberseguridad es un juego de manejo de riesgos, y acá esto implica que no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya un ataque exitoso, y ese ataque exitoso implica un escenario de un atacante eligiendo una estrategia de monetización, y esa estrategia de monetización implica un costo, un daño para la organización víctima. Entonces, la pregunta es, ¿podemos efectivamente influir de alguna manera en ese proceso de decisión para que el atacante elija o se desplace en la dirección que sea más beneficiosa para la organización, incluso en ese escenario donde ya se produjo una intrusión exitosa? Bien. Y acá, digamos, lo que tengo para sumar es, bueno, en este slide nos hacemos exactamente esa pregunta, y en donde acá este chiste, ¿no? Hay dos chicos que van a transportar estas piedras, pero claro, uno está poniendo un poco más de trabajo al principio, y el otro parece que se está moviendo, aunque a velocidad más lenta, desde el minuto 0. Y esto es un poco lo que estamos sugiriendo acá, ¿no? Va a haber como dos tiempos en los que va a haber, digamos, distintas estrategias que tendrán distinta velocidad en su avance. A ver. Y por eso, digamos, pensamos en que estamos parados en un momento especial para charlar esto y para tener esta discusión por distintas cosas que están pasando, en particular este auge del ransomware, que nos hace notar tan visiblemente cómo se modificó el dwell time. Entonces, evidentemente, las distintas estrategias que eligen los atacantes, tienen distinto efecto en el daño, en lo que pasa adentro, digamos, cómo se defienden las empresas, o cómo las estrategias que eligen las empresas, y quizás una discusión global ayude en este camino. Y hay cosas que están pasando ahora, ¿no?
A ver. Hoy, digamos, y una de las cosas que están pasando y queríamos notar es esto, ¿no? Hay ya al menos 2 países, Estados Unidos e Inglaterra, que están discutiendo si hacen ilegal el pago de ransomware. Eso quiere decir que una empresa, una organización víctima de ransomware no podría legalmente pagarle al hacker para recuperar los activos. Y claro, esto, bueno, qué sé yo, en principio eso puede no pasar, las empresas pueden llegar a pagar, los hackers no sabemos qué van a hacer, además, bueno, estos son 2 países relevantes, pero 2 países al fin, entonces hay que meditar un poco qué se conseguiría con esto. Decididamente tiene un efecto, ¿no? Que es lo que estamos hablando hace unos minutos. ¿Podemos influir en qué es lo que va a pasar? Sí. El propósito de esta política claramente es de hacer que desaparezca eventualmente el ransomware como estrategia de monetización, pensando que la desaparición del ransomware como estrategia de monetización va a eliminar la mayor parte del incentivo para que estos actores realicen hacking, ¿no? En algún sentido está sugiriendo que esta medida va a poder cortar de raíz el incentivo económico para el cibercrimen, y que los atacantes no van a encontrar en algún sentido otras estrategias de monetización equivalentes. Podemos preguntarnos un poco en función de este registro que construimos hoy, y con estas herramientas, exactamente qué tipo de efecto podría tener eso en el estado de seguridad informática. Y, digo, y hay otra cuestión acá que sumamos, que es, bueno, a ver, digo, con robos a mano armada, por ejemplo, muchas veces, bueno, no siempre, la víctima y el victimario están físicamente en el mismo lugar, en este caso no, entonces acá hay que mirar el mapa, digo, Inglaterra es un puntito ahí en el medio del mapa, quedará en C7, y Estados Unidos ocupará 2 casilleros de todo este ajedrez, ¿no? Pero, pero claro, digamos, son 2 países muy importantes que actúan sobre el mundo. Y se entiende que hay una parte importante del contexto que permite el ransomware que tiene que ver con la interacción o con las relaciones entre distintos países. Estados Unidos le culpa a Rusia por, en algún sentido, permitir o hacer la vista gorda al respecto del lugar que tienen algunos atacantes o grupos delictivos. Hay varios grupos de hacking asociados directamente con sus operaciones a otros gobiernos. Se menciona varias veces Corea del Norte o China en estas relaciones, y entonces hay que considerar, y le agrega detalles sutiles al mapa, las relaciones entre todos estos actores, pero de todas maneras creemos que sigue estando presente de una forma muy significativa las motivaciones económicas de actores individuales en esta suerte de mercado del hacking, con toda la industria, con todo el supply chain que se desarrolló en los últimos años del lado del espacio de los hackers, y que si bien hay que prestarle atención al entramado geopolítico, como dice este slide, creemos que el indicador de incentivos económicos cumple un rol central, y ese es el propósito de estas políticas, ¿no? Atacar de alguna manera de las políticas que intentan desactivar el ransomware, tratan de atacar directamente a las motivaciones económicas. Ahora, digo, nos hicimos esta pregunta, al menos teórica, de, bueno, supongamos que prohibimos el pago de ransomware. ¿Se prohíbe en estos 2 países o en todo el mundo? Y entonces,
Bueno, como decía hace 2 minutos, ¿no? Las organizaciones, aún con esta prohibición, podrían dejar de pagar el ransomware y entonces, claro, cabe preguntarse qué les pasa en el corto plazo. Permitime que meta un pequeño paréntesis. Hay una pregunta al respecto de qué tan efectiva puede ser una ley que vuelva ilegal el pago de ransomware. No porque las organizaciones dejen de pagarlo directamente, sino porque además muy probablemente aparezcan, como ya las hay, organizaciones terceras que ofrecen servicios de desencripción de archivos. En el caso de ransomware, la mayoría de las organizaciones, al menos las más grandes que las pymes, las organizaciones medianas para arriba, intentan no lidiar directamente con los atacantes, pero seguro van a aparecer organizaciones que ofrezcan servicios de desencripción de los archivos, y esas organizaciones pueden, en algún sentido, tal vez estar utilizando recursos propios para desencriptar, en particular si se trata de ataques ransomware con tecnología vieja para los cuales tal vez ya se liberaron claves. De hecho, para ransomware viejo hay herramientas de desencripción abiertas, pero probablemente esa organización se pueda dar vuelta, y esa empresa puede darse vuelta y contratar o comprar el kit de desencripción a la organización delictiva directamente. Y es muy difícil, creo que es complejo de validar exactamente qué es lo que está sucediendo, y además influye acá que hay distintas jurisdicciones que operan sobre los distintos actores, ¿no? Entonces, una pregunta razonable para empezar es, bueno, asumamos que esta medida tiene un efecto. Si llega a ser muy efectiva, entonces un porcentaje muy importante, la mayoría de las víctimas prefieren no correr el riesgo asociado a los costos o las penas que les impondría la legislación. En el caso que pagara, entonces lo evitan. Y en el otro extremo del espectro, tal vez es un resultado no tan eficiente, donde sí, un porcentaje de las organizaciones víctimas dejan de pagar directamente, pero tal vez el efecto no es tan consistente, y el ransomware como mecanismo de monetización sigue funcionando para los atacantes. Creemos que en la realidad probablemente esté en algún punto todo este espectro, con el propósito de analizar estas medidas. Pensemos por un minuto que son particularmente efectivas y que el número de víctimas que termina pagando se reduce significativamente, es mucho más pequeño. Bueno, cierro el paréntesis, entonces Ariel, perdón, te dejo continuar. No, por favor, al revés, gracias. Y entonces, en esta matriz miramos de los dos lados, ¿no? Del lado de las víctimas y de los atacantes, qué es lo que pasaría en el corto y en el mediano plazo. Entonces, con esta digresión que hacía Ariel, uno dice, bueno, en el corto plazo, todas estas organizaciones que dejaron de pagar ransomware, y bueno, sufren más daño, necesariamente. Les hackearon las computadoras, les encriptaron los discos rígidos, y comparado con pagar el ransomware y tener las máquinas encriptadas al día siguiente, eligen el camino de no pagar, no darle incentivos a los atacantes, no arriesgarse a la pena legal, pero tener que reinstalar las computadoras o restablecer las computadoras digamos, con los recursos que habrían preparado. Por otro lado... Acá, iba a mencionar que en este caso, en el escenario hipotético donde no está esta ley, ¿no? En el escenario actual, aquellas organizaciones que eligen pagar lo hacen porque estiman que el costo que van a sufrir, muy probablemente en el escenario del pago, es menor. El nivel de daño que van a sufrir es menor, entonces eligen pagar. Si esas mismas organizaciones que tomarían la decisión de no pagar, eligen no pagar por el resto del contexto, si bien a largo plazo muy probablemente sea mejor,
porque va a reducir la incidencia de ransomware, ahora lo vamos a ver. En el corto plazo y para esa organización en ese momento, el nivel de daño al que está expuesta es mayor. Exacto. Y del otro lado, ¿qué le pasa al atacante? Bueno, el atacante hizo una inversión de tiempo en comprometer todas estas máquinas, quizás compró recursos porque estuvo comprando exploits o compró algún servicio de una botnet o de algún o un ransomware que usa para monetizar, distintos tipos de tecnologías, y bueno, tiene un costo hundido, eventualmente puede tratar de hackear más computadoras para que así ese pequeño porcentaje le siga monetizando, evaluará algún cambio de estrategia, digamos, bueno, en el corto plazo este cambio de estrategia no lo va a usar y digo, básicamente digamos, tratará quizás de hacer más daño, ¿no? O de infectar más computadoras para así poder cobrar lo mismo que cobraba antes. Creemos que las organizaciones delictivas están monitoreando con atención el porcentaje de víctimas que paga el ransomware, porque es una de las métricas que habla de la esperanza de retorno de inversión para los atacantes. Entonces esta es una métrica que van a estar monitoreando, y si cae por debajo de cierto valor, en ese caso muy probablemente elijan cambiar de estrategia de monetización, porque ahí hay otras estrategias de monetización que les van a generar un retorno mayor que el que tiene el ransomware como estrategia. Tal vez la pregunta es, ¿existen muchas otras estrategias de monetización disponibles? Y la respuesta es, depende del perfil de las organizaciones. Para organizaciones medianas y grandes seguro hay muchas estrategias de monetización disponibles para los atacantes. Uno puede preguntarse cuál es la eficacia o la eficiencia que tienen esas estrategias de monetización para generarle dinero, cuál es el retorno esperado, pero muy probablemente para las organizaciones pequeñas, para ellas sí haya una diferencia acá, porque las organizaciones pequeñas muy probablemente no están expuestas de la misma manera que una organización grande a otro tipo de explotación que no sea la de ransomware. Quedan algunos escenarios de monetización a las que serían afectadas, como por ejemplo la introducción de transacciones fraudulentas, o el hecho de que le roben información de tarjetas de crédito, por ejemplo, podría limitar la prestación del servicio que le den las compañías de cobro en el futuro. No es que no la tienen, pero en principio las opciones de monetización para las empresas pequeñas, desde la perspectiva del atacante, el ransomware tiene un lugar mucho más preponderante. Sí, quizás, y agrego a eso, estas estrategias de usar las computadoras, no sé, para mandar spam, para minar Bitcoin y ese tipo de cosas, moneticen a un radio más bajo, ¿no? La ganancia sea mucho menor, pero bueno, eventualmente es más que nada. Ahora, el mediano plazo es un poco distinto, ¿no? Porque acá ya uno intervino con estos cambios de estrategia, y bueno, entonces hay un efecto. Quizás ese dejar de pagar ransomware hizo que muchos atacantes dejen de monetizar de esa manera. Y entonces, bueno, a ver, si por ejemplo, digo, imaginemos caso hipotético, ahora lo único que sucede es robo de propiedad intelectual. Probablemente eso tenga mayor daño que lo que tenía el ransomware, y haga más lío. Y uno podría elegir algunas otras estrategias de monetización que son más dañinas que el ransomware. Desde el punto de vista desde el punto de vista de las organizaciones, ¿qué es lo que cambiaría, digamos, cuál es la dinámica que cambiaría entre el corto y el mediano plazo? Bueno, de lo que estamos hablando principalmente es de en qué momento el cambio del escenario hace que se transforme el comportamiento de los atacantes. En el corto plazo, los atacantes
tienen las herramientas de intrusión, ya invirtieron en ellas, tienen los equipos consolidados, ellos hackean, ingresan en organizaciones y luego de haber ingresado están eligiendo una estrategia de monetización. Desde el punto de vista de las organizaciones, vimos que si piden ransomware y deciden no pagar, tal vez el costo, el daño asociado tal vez sea mayor, digamos, ¿no? Pero supongamos que las organizaciones delictivas efectivamente empiezan a traquear la reducción en el porcentaje de las víctimas que pagan y empiezan a cambiar de estrategia de monetización. En este caso, con las nuevas estrategias de monetización, ¿el daño será mayor o será menor para las organizaciones? Es una pregunta que creemos que es importante. Y desde el punto de vista de los atacantes, el mediano plazo es cuando aquellas inversiones que hicieron para fortalecer su capacidad de intrusión expiraron en algún sentido. Entonces, por ejemplo, si habían comprado Zero Days, exploits del día cero, como mencionaba Ariel antes, y esos exploits tienen un tiempo de vida útil porque las organizaciones de a poco terminan identificando ese ataque y se empiezan a patchar las vulnerabilidades. Entonces, eventualmente, esas inversiones que hicieron en herramientas de hacking se vuelven inefectivas. Y entonces, la decisión de volver a invertir en más herramientas de hacking depende específicamente del retorno esperado que tenga esa inversión. Y si cambió el escenario, muy probablemente cambie la inversión que están dispuestos a hacer. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se dé ese desplazamiento entre el corto plazo y el mediano plazo? Una respuesta razonable es que los exploits que compraron las organizaciones, probablemente muchas de las herramientas que adquirieron, tengan una vida útil de al menos 6 meses. Es en general lo que suele ocurrir, y hasta un año, diría. Entonces, tenemos que esperar, incluso en el escenario donde efectivamente tenga éxito las medidas, entre 6 meses y un año de daño mayor para las organizaciones, para después cambiar a un escenario y a una dinámica donde el daño se disminuye. Exacto. Y bueno, entonces lo que estamos haciendo no es discutir cuáles son nuestras elecciones, siempre pensando en, bueno, estamos parados en este problema y qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar para mejorarnos la vida, para que el daño sea menor, para que el costo de bajar ese daño sea menor. Lo ideal sería, ¿sabes qué? Hoy para esos hackers es mejor dedicarse a otra cosa, conseguirse un empleo honesto y listo. Uno podría llegar a esa situación. Y entonces por esto digamos, nos sentamos a tener esta charla hipotética con los hackers y miramos en las distintas escalas, en estas empresas chiquitas, medianas y grandes, pero ya parándonos en los pies de ellos, a gran escala, discutiendo quizás algunas discusiones de geopolítica internacional y obviamente también en los pies de estos atacantes. Pensando es exactamente eso, ¿no? ¿Qué acciones tomar y qué nos conviene que suceda? Y bueno, nuestro métier en este último tiempo, desde BitTrap, que es donde estamos ejerciendo nuestra perspectiva de la seguridad informática, tiene que ver con el lugar preponderante que tiene en este momento y que va a seguir teniendo la comprensión del proceso de decisión de los atacantes, de las estrategias de monetización en los lugares que eso ocupa, pero principalmente de cómo toman las decisiones los atacantes y cómo podemos considerar e influir sobre ese esquema de toma de decisión, de tal manera de terminar con estrategias de seguridad más efectivas y con una reducción de los costos a largo plazo. Esa es un poco nuestra perspectiva. Bien, y ese es el final de nuestra charla, así que ahí quedamos justo en el minuto 46, terminamos y
y dispuestos a contestar preguntas. Bueno, muchísimas gracias Ariel Futuransky y Ariel Weisbein por esta charla. Me gustó la primera infografía que ustedes pusieron respecto del dwell time, ¿no? Si nosotros consideramos dwell time el tiempo en que se inicia la intrusión hasta el tiempo que la compañía detecta la intrusión, es como que el intruso en ese momento tiene un reino libre en lo que es la arquitectura empresarial, ¿no? Pero la variación de la estadística de lo que sería el año 2018, 2019 y 2020, en función de un mayor grado de detección, ¿ustedes a qué piensan ustedes que obedece ese cambio en la tendencia? Si bien después la curva siempre se hace asintótica en la abscisa, ¿no? Y es de largo aliento, ¿no? En función de la Tiene una duración cola larga, sí, sí, tiene una efectivamente. cola larga, ¿no? Ujú. De todas maneras, cabe mencionar que el tiempo promedio el dwell time promedio, el tiempo promedio de detección reportado es de alrededor de 10 meses. ¿No? Digo, no, de todas maneras, no es que estamos en un escenario sumamente confortable, para nada. Ya dijimos que una parte importante de esta reducción que se vio en los últimos años, esta aparición de dwell times pequeños, bien representados en las estadísticas, tienen que ver con la preponderancia que está teniendo el ransomware como estrategia de monetización, ¿no? Que eso reduce los tiempos, pero el escenario es complejo y va a seguir siendo difícil mientras no tengamos en cuenta exactamente qué es lo que están buscando los atacantes y cómo lidiar con ellos, incluso en el escenario de ataque exitoso. Por Sí, eso, sobre en función, todo, sí, sí, no, perdón. perdón, pensaba en dos cosas, ¿no? Uno, en entender qué son esos ataques y qué es esa colga larga, porque claro, esa primera semanita que tenía, creo que en el 2018 era 18%, 20%, y subía como mucho hasta 35% el año pasado, después esa otra cola larga en la que hace que uno termine con ese promedio de 20%. Entonces hay que entender qué es esa cola larga. Y la otra cosa es entender qué son todos esos otros ataques invisibles. Sí, indudablemente. Y en función de eso, digamos, según la experiencia de ustedes, ¿cuáles son las estrategias que hoy están adoptando normalmente las empresas? Más allá de que se pueda considerar legal o ilegal el pago de ransomware. Bueno, lo que suele ser importante es capitalizar, sacar la mayor ganancia posible de los incidentes de seguridad. Lo que se espera que el equipo de seguridad haga es que aproveche la experiencia para identificar los vectores de ataque, hacer threat hunting, hacer análisis forense, y que la organización que sale del incidente de seguridad desde el punto de vista tecnológico es una organización que sale más robusta a partir de ese paso. Muchas veces es bastante difícil de que eso suceda, y en algunos casos se produce, y en otros casos hay organizaciones que pagan el ransomware sin lograr de verdad protegerse de la misma vulnerabilidad con la que originalmente entraron los atacantes. En otros casos hay organizaciones que están empezando a considerar seriamente, lo hicieron siempre, digamos, ¿no? Obviamente siempre hablamos de manejo de riesgos, pero considerar seriamente el manejo de los escenarios de intrusión es crítico, y hay muchas organizaciones que están preparándose para esos momentos, bueno, para poder responder lo mejor posible. Una parte importante del stack de seguridad apunta a detectar y frenar los ataques antes de que ellos escalen y se vuelvan dañinos, y hay un porcentaje pequeño de las herramientas que tenemos disponibles que tienen que ver con la minimización del daño. Una de ellas, la más conocida, es el cyber insurance, la posibilidad de asegurarnos contra el costo que pueda tener un incidente de seguridad, y cuando una organización toma un seguro, está posicionándose en un lugar que creo que es razonable, que es decir, las chances de que los ataques no se produzcan, no los voy a lograr llevar a cero, y entonces tengo que tener un plan en ese caso. Nosotros desde BitTrap estamos construyendo algunas estrategias adicionales para manejar el daño en ese caso, que no tiene que ver con insurance. Si alguien está interesado después en hablar de ellas,
los invitamos a conversar. Sí, indudablemente desde el punto de vista de gestión de riesgo, el tema de cyber insurance es un tema de una estrategia de lo que se llama transferir el riesgo, ¿no es cierto? Pero eso no va a evitar nunca a que la compañía se vea sujeta a posibles incidencias. Otra pregunta, digamos, ¿cómo consideran ustedes que una rápida monetización puede variar la estrategia de un atacante, considerando que el atacante también hace su análisis coste-beneficio, ¿no? Bueno, el tiempo hasta la monetización, el dwell time desde la perspectiva del atacante, es la variable principal que gobierna el costo que tiene el ataque para el hacker. El costo variable, digamos, ¿no? Después hay algunas inversiones, como decíamos, en la compra de Zero Days o otro tipo de tecnología, que es tal vez inversiones de base, digamos, pero después el tiempo del dwell time desde la perspectiva del atacante, eso, el tiempo hasta la monetización es la variable clave, y en algún sentido la diferencia entre 10 meses y unas pocas semanas, que es la diferencia entre una monetización de venta de datos en el mercado negro o un ataque de ransomware, desde el punto de vista del atacante es preferible el ataque de ransomware, y creemos que desde el punto de vista de la organización muy probablemente también sea preferible si uno evaluara todos los costos asociados a cada uno de los escenarios. Lo que pasa es que este no es un ejercicio que se haga usualmente, ¿no? Yo Acá pensaba, tenemos por ejemplo, sí, perdón. no, iba a contar algo que vi más de una vez, y es ataques recurrentes. En una organización es víctima de un ransomware, paga, no pueden parchar las máquinas por H o por B, y vuelve a sufrir el mismo ataque, probablemente el mismo atacante. Y entonces en ese caso, como que, digamos, como decía Ariel, perdieron la oportunidad de aprovechar ese aprendizaje para emparcharse, y entonces en ese caso esos tipos están cada vez peor. Hasta eventualmente, como pasó en una ciudad en Estados Unidos, que el gobierno pagó 2 veces, y la tercera vez le pidieron todavía más, le fueron agregando ceros. La tercera vez no pudieron pagar y se quedaron con todas las máquinas encriptadas, sin haber aprendido la lección y habiendo gastado la plata. El tema de no aprender de las lecciones es algo que se paga con dureza, ¿no es cierto? Acá tenemos una pregunta de Eduardo García que pregunta, para que el ransomware se produzca, ¿tuvieron que haber hecho ataques previos? ¿Es así? Sí, esta es un poco la caracterización que estamos utilizando nosotros. El ransomware es un mecanismo de monetización que se produce al final del ataque. Los atacantes utilizan exploits, herramientas de explotación de Zero Day, hacen reconocimiento, logran entrar dentro de la organización, tal vez pivoteen o escalen, y en algún momento toman la decisión de ejecutar una monetización basada en ransomware. En muchos casos, por ejemplo, hay ataques que son detectados y frenados, en los cuales las herramientas de seguridad identifican el payload del ransomware que se utiliza al final del recorrido, y tal vez no se lo identificó en los Zero Days, que por supuesto en muchos casos son desconocidos por las herramientas de seguridad. Pero en la mayoría de los casos hay un proceso en el cual se produce una intrusión y después se toma se dispara un proceso de monetización vía ransomware, y las dos cosas están desacopladas. En muchos casos los atacantes pasan casi automáticamente de un paso al otro, pero las tecnologías son distintas, ¿no? Y los momentos son diferentes. Creo que en los medios muchas veces confunden las dos cosas, como si el ransomware fuera el todo, digamos, ¿no? El ataque de ransomware. Existe un proceso previo que después Uh-huh. habilita para ese pago. Ahí tengo otra preguntita. Sí, discúlpame. No, adelante. No, y acá hay una pregunta de Juan Carlos Vivanco que dice, bajo su perspectiva, ¿qué es lo más recomendable, pagar o no pagar cuando se es vulnerado con algún ransomware? Y Y bueno, adelante, Ariel. contesto y después, eso es una cuestión que tiene que contestar cada uno, y dependerá. Es, como decíamos, es un manejo de riesgos o de costos. A ver, si yo, por ejemplo, puedo recuperar las computadoras inmediatamente, no pierdo datos, y además identifiqué cómo entró el atacante y lo puedo emparchar, entonces, y el costo, digamos, y el atacante me está pidiendo algo que me sale más caro que hacer ese trabajo, voy y hago ese trabajo. Ahora, si no sé por dónde comenzar, estoy en el mismo problema. Creo que
tiene sentido pagarle en el medio, cuando uno puede aprender la lección bueno, y arreglar las cosas. Pero bueno, ahí se entra en el juego a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Sí, tenemos una pregunta más antes de terminar, respecto a un tema, entiendo, cultural, que pregunta Héctor Calderazzi, dice, ¿cómo manejar la comunicación efectiva a los involucrados sin quedar expuestos ante atacantes? Bueno, es complejo, ¿no? Dependiendo del alcance del ataque en sí mismo, y dependiendo de la jurisdicción donde opere la compañía víctima, el alcance de la comunicación es distinto. Justo en la charla anterior estuvimos hablando de políticas relacionadas con privacidad. El caso tradicional de ransomware tiene que ver con tomar de rehén datos, pero también la publicación de datos, privados Entonces, sí, puede tomar una forma de ransom, y en ese caso estamos lidiando con un montón de stakeholders distintos que tienen intereses sobre esos datos que son publicados. Ahí lo importante es manejar la comunicación de acuerdo a lo que dicte las políticas pertinentes. Ahora, si pensamos un poquito en cuál es el impacto en posibles ransomware futuros o posibles ataques futuros, lo que diría es que supongamos que en un futuro yo no pago un ransomware y hago una gran comunicación al respecto, ¿no? Digo, me atacaron, tenía un ransomware, pero tenían los backups y yo no pagué. Muchas organizaciones hacen eso, digamos, como una manera de reivindicar su infraestructura de seguridad. De alguna manera es un éxito frente al incidente de seguridad, digamos, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la organización no pague en un futuro incidente de seguridad podría ser considerado desde la perspectiva del atacante como que no tiene tanto interés ransomware como mecanismo de monetización. Y si eso es así, tal vez vayan por algunas otras estrategias que son más costosas. Entonces, es difícil cuál es la estrategia más conveniente y tienen que ser tomados en cuenta muchos aspectos para evaluarlas. bueno, muchísimas gracias a Ariel Fudoransky y Ariel Weisbein por la charla. Ha sido muy clarificadora. Y bueno, en nombre de Isaac Iberoamérica le damos nuevamente las gracias y ya vamos a estar pasando a la siguiente charla.